Bueno, al mirar a una de las listas de resoluciones, me doy cuenta que casi que todos los años son muy parecidas, si no iguales. Es decir, hay una lista mirando una lista de 10 o las 10 más importantes resoluciones de la gente, ¿cuáles ustedes creen que queda en primer lugar? El de bajar de peso, la dieta, ¿no? Tiene que ver con la dieta, tiene que ver con el ejercicio, todo ese asunto, pero el asunto es el de perder de peso, ¿no? Es una realidad que para muchas personas es importante esa clase de resoluciones y no nos extraña de que esté en primer lugar el bajar de peso. El bajar de peso. El número 2 es hacer ejercicio. ¿Cuántos creemos que hay que hacer ejercicio? Pero ¿cuántos lo hacen, no? Dejar de fumar, espero que nadie fume, eso es algo terrible. Dejar de beber bebidas alcohólicas. Hay cristianos que beben bebidas alcohólicas y hasta tienen vicios. Estas cosas no deben de ser. No debemos dar ese tipo de testimonio tampoco, porque después perdemos el poder del testimonio. Pero además la Biblia dice que no debemos de embriagarnos, ¿no? Ahora, ser una mejor persona, claro, todos queremos ser una mejor persona, querer ser un mejor cristiano, todas estas cosas parecen ser muy buenas. Dedicarle más tiempo a la familia. Miren que la gente dice esto, ¿verdad? Que necesitan dedicarle más tiempo a los hijos, al esposo, a la esposa, y son cosas importantes, ¿no? Bueno, yo no estoy seguro que esto de verdad mucha gente lo quieran hacer, ¿no? Dedicar menos tiempo a la internet. Yo creo que la gente le dedica más tiempo cada vez a esto, ¿no? Y más con todos los medios que hay. Pero ser organizado es una cosa buena, ¿no? Miren, yo me di cuenta ahora cuando empecé a buscar las cosas para el invierno, del poco invierno que hay aquí, que tengo que organizar un poco las cosas, las ropas del invierno, porque si no termino poniéndome lo mismo todas las veces, y habían muchas ropas de invierno que podía ponerme, ¿ves? Y por eso ustedes me ven con este pullover aquí, estrenando este pullover que tenía allí. Si no se me queda por un ladito, ahí no me lo pongo. El organizarse es bueno, en muchos aspectos, en muchos sentidos es bueno estar organizado. Bueno, y el salir de deudas, mi hermano, ¿qué me dicen de eso? Todo eso son cosas importantísimas, la gente se endeuda mucho. Pero miren, en el último lugar veo que salió ser más espirituales, ¿no? ¿Qué les parece, ser más espirituales? Claro que no sé qué definición la gente tendrá. Yo estoy seguro que todo el mundo, no todo el mundo, pero vamos a decir, no todo el mundo tiene la misma definición de lo que es ser espiritual. Habría que ver bien eso. Pero bueno, el asunto que nos preguntamos, ¿es bueno para un cristiano hacer estos tipos de resoluciones para comenzar un año? Quiero decir, hermanos, que en la Biblia nada habla ni a favor ni en contra específicamente de resoluciones para un nuevo año. Nosotros sabemos que la Biblia sí habla mucho de los mandamientos de Dios, la Biblia sí habla mucho de disciplina espiritual, la Biblia nos reta, la Biblia nos dice a nosotros cómo debemos de hacer, incluso nos llama al arrepentimiento, a la renovación, constantemente. O sea que si lo miramos desde el punto de vista bíblico, esto no es para enero 1 de cada año, sino ¿para cuándo? Para todos los días, ¿no? Ahora, lo que sucede con todas estas resoluciones, como voy a perder de peso, y hay gente que dicen todas estas cosas y no hacen nada, no cambian nada. Mire, es mejor que usted diga todo lo contrario y diga, mira, voy a comer más chocolate que nunca este año, porque realmente no cumplen con esa idea. Pero el asunto es que decimos, voy a perder de peso, voy a mejorar como persona, voy a ser un mejor cristiano, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que no funciona. ¿Saben por qué no funciona? No funciona por la clase de motivación o la motivación que hay detrás del por qué queremos hacer eso que queremos hacer. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el enfoque? Y cuando miramos a esto, en la mayoría de sus casos, son enfoques egocéntricos. Es decir, yo quiero sentirme mejor, yo quiero verme mejor, yo quiero.
lograr esto y esto otro. Ahora, en cuanto a lo espiritual, porque yo no tengo duda que las disciplinas son buenas. Hay gente que no tienen ninguna religión, no tienen a Cristo en su corazón, no tienen la fe cristiana y en cambio logran bajar de peso y logran hacer muchas cosas, porque la disciplina sí funciona. Pero aquí nos referimos más que nada a lo espiritual. No funciona en cuanto al crecimiento espiritual, no funciona en cuanto a cumplir la voluntad de Dios, a crecer en estos aspectos. Y hay una razón por la cual, y es porque Dios no es el centro, Dios no es la razón. O sea, no es a Él a quien queremos a veces agradar, no es la voluntad de Dios la que queremos cumplir. Estamos pensando en muchas cosas, menos en vivir para Él y agradarle a Él. O sea que no hay poder en cuanto a lo espiritual, porque Dios no es parte del asunto. No es la razón por qué queremos bajar de peso. ¿Se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo para ustedes? Es decir, que si vamos a comer o vamos a hacer esto, lo que hagamos en la vida debemos de hacerlo para la gloria de Dios, porque como creyentes debemos vivir para Él. Y de lo contrario perderemos el tiempo, aunque cumplamos algunas de esas metas que la gente cumple. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, están cada día más lejos de ella. Filipenses 4:13, creo que nos da una clave ahí. Filipenses 4:3. ¿Ustedes se lo saben de memoria? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, si usted le pregunta quizás a los grupos carismáticos qué significa esto de todo, bueno, le va a decir todo. Hasta un carro del año, si usted lo quiere, ahí pídalo, decláralo y una serie de cuestiones, ¿no? Pero hermano, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo puedo en Cristo. Si usted lo analiza en el contexto, después de todo, tiene que poner ahí entre paréntesis. Es decir, todo lo que le agrada a Dios. Todo lo que es según la voluntad de Dios. Todo lo que es según los propósitos de Dios. Todo lo que es según su palabra. Todo lo que es agradable al Señor. Lo podemos lograr, lo podemos. En Cristo, ¿no? Porque solo es logrado si estamos en Cristo. Lo podemos, pero en Cristo, no fuera de Él. Las cosas espirituales se pueden discernir solamente espiritualmente. Las cosas de Dios son con la obra de Dios en el corazón. Así que veamos una de esas cosas que pudieran ser la base. Realmente vamos a ver la primera nada más hoy. De todos estos puntos, vamos a ver hoy el primer punto, ¿no? De lo que podemos darle a Dios en el 2018. Me parece mentira que ya estoy diciendo 2018, ¿no? Es como que ya pronto voy a decir 2020, ¿no? Me parece que lo tengo allá ahí delante. Bueno, hermanos, primero, darle nuestra fe. Esto tiene una postura, ¿verdad?, de manera hacia arriba, vertical, hacia Dios, porque se enfoca en Dios. Esto es lo que realmente quiere decir, un enfoque hacia Dios, realmente. Y yo quiero llevarlos allí a Hebreos 11. Saben que Hebreos 11 es conocido como el capítulo, uno de los capítulos más importantes de la fe. Habla de la fe. ¿Tienen ahí Hebreos 11, hermanos? Bueno, podemos ver aquí los primeros 2 versículos, después otros 2 versículos. Dice, es pues la fe, ¿quieren decirlo conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, esta gente lograron buen testimonio, agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron una clase de fe viva, real, verdadera. Claro que ese es otro asunto hoy en día. Cuando hablamos de fe, hay que explicar qué cosa es fe. Cuando hablamos de creer, qué cosa es creer. Porque todo el mundo por ahí dice que tiene fe en Dios, muy grande fe en Dios, etcétera, ¿no? Todo el mundo cree. Pero la Biblia también dice que el diablo cree y tiembla. Es decir, cuando hablamos de tener fe en Dios, estamos hablando de tomar en serio a Dios, de tomar su palabra y reconocer que ella es para mí, para yo creerlo y para yo actuar según esa palabra de Dios. ¿Qué cosa es fe en Dios? ¿Qué cosa es fe? Es fe en la palabra de Dios, es fe en lo que Dios hizo por mí, es fe de que Él me va a sostener, es confianza en sus promesas. Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que
la misma palabra aquí en el capítulo 11 se nos dice que esta gente alcanzaron. Hay una lista grande de gente que lograron, hombres y mujeres, porque tuvieron fe, tuvieron una verdadera fe enfocada en Dios. En Dios. Cuando Abraham puso su fe en Dios, él miró a Dios y siguió lo que Dios dijo, aunque él no sabía mucho de lo que Dios le estaba hablando en cuanto al lugar. No existía mapas así manuales, no existía un GPS como tenemos hoy en día, y él obedeció y salió cuando Dios le dijo que le iba a mostrar un lugar. En el versículo, síganme en el versículo 5 al 6, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, o sea, no lo encontraron, el hombre desapareció. Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué hizo antes de que Dios se lo llevara? Dice, ¿tuvo qué? De nuevo, dice, testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Tener fe en Dios es sinónimo prácticamente de agradar a Dios. El que tiene esta verdadera fe en Dios, agrada a Dios. Y bueno, miren qué clase de fe tuvo este hombre, ¿no? Él caminó con Dios en su vida, caminó con Dios. Por cierto, no hay mejor ejercicio, hablamos de bajar de peso, ¿no? De hacer ejercicio, ¿no? Pero en realidad tenemos que poner en primer lugar este ejercicio, el de caminar con Dios este año, ¿verdad? ¿Cuántos quieren caminar con Dios este año? Amén, amén. Caminar con Dios, andar con Dios, tenerlo consciente, presente, estar pensando en su palabra, lo que Él dice, pensando en cómo agradarle a Él. Él caminó de tal manera, fue, yo diría, el ejemplo clásico de lo que es caminar con Dios. ¿Hasta qué punto fue este caminar con Dios? Que dice la palabra que Dios se lo llevó al cielo directo, no vio muerte, desapareció. De tan cerca que estaba de Dios, Dios se lo llevó. Pero en un sentido, ese es así como debe ser la vida del cristiano. Antes de partir, antes de irnos a la presencia de Dios, a estar con Él, debemos que caminar con Dios, lo cual significa andar con una fe plena en Dios. Hablaban hoy en la escuela dominical, que yo escuché, de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y no podemos decir que tenemos fe en Dios si no tenemos fe en la palabra misma de Dios, la cual es, bueno, dijimos palabra de Dios, ¿no? La Biblia, este libro, es palabra de Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? O sea, hay todo tipo de gente por ahí que estudian la Biblia, pero dicen que, bueno, ella contiene de la palabra. Hay gente que dice, bueno, yo creo algunas cosas que dice, porque a otras cosas no las creo. Bueno, pero si es palabra de Dios, tenemos que creerla, ¿no? Tenemos que creerla, es lo que Dios dice. En el versículo 6, que acabamos de leer, se establece, bueno, no, que no hemos leído, leímos el 5, bueno, no sé si lo tenemos acá, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes saben que en el próximo versículo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Allí se establece el principio que está desarrollando aquí las Sagradas Escrituras, el Señor está desarrollando allí. También se podía decir de esta manera, que sin fe ningún hombre puede obedecer a Dios, porque agradar a Dios y obedecer a Dios son sinónimos. Usted no puede agradar a Dios si usted no obedece a Dios. Si usted está desobedeciendo a Dios, usted no puede agradar a Dios. Así que son sinónimos. Es más, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y cada rato lo decimos, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, tiene que ser con esa clase de fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es una fe plena en el Señor. Hay básicamente dos maneras que Dios usa. Y estas son dos cositas que quiero decirles. Hay dos maneras que Dios usa para que usted y yo en el año 2018 podamos crecer, podamos tener crecimiento en este primer punto. Primero, Dios usa su palabra y tenemos que tomarla en serio. Y la otra cosa es que Dios usa las pruebas. Nos gusten o no, hermanos, las pruebas van a venir. En el 2018 no se haga la ilusión de que ahora todo va a estar color de rosa y no vamos a tener pruebas. Dios usa su palabra y Dios usa las tribulaciones y las pruebas para darnos a nosotros la forma que Él quiere darnos, para darnos el crecimiento que Él desea que tengamos. Y por eso comenzamos diciendo, la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es decir, usted quiere fe, ¿cuántos queremos más fe? Miren, sature su mente, su corazón con la palabra de Dios. Tenemos que saturarla con la palabra de Dios. Cuando Dios habla es importante, ¿verdad? Así que tenemos que verlo así. Necesitamos crecer por medio de esa semilla que es la palabra misma del Señor. Es esencial. Así que no tomemos ligero este asunto de la palabra del Señor, ¿no? La fe en Dios es igual a una fijación, a una concentración en la palabra de Dios, porque es fe en lo que Dios dice. O sea que eso es una manera de nosotros reconocer a Dios, sabiendo que lo que Él dice es importante. Dios habla al hombre, el hombre debe de accionar según su palabra. Así que son sinónimos. Y miren una de las muchas razones por qué es necesario tener fe. Cuando vamos a Santiago, Él nos habla incluso de un balance emocional. Miren que la gente tiene un desbalance emocional, ¿no?, en la vida. Pero nos hace tener, oídos atentos. Es importante estar atentos. Hay que oír para recibir la palabra de Dios. Esto es un oír espiritual, no es. Por eso la Biblia habla de que tiene oído, oiga, pues no todos que tienen oídos oyen en el sentido espiritual, ¿no? Es saber oír con fe lo que nos hace a nosotros, nos da ese balance. Miren, un ejemplo de ese balance se lo habla Santiago en el capítulo 1, dice así, que seamos ¿qué? Pronto, ¿para qué? La prioridad. Su prioridad, mi prioridad para este nuevo año, si queremos crecer en la fe, en la palabra de Dios, tenemos que ser primero ¿qué? Buenos oidores, señores, buenos oidores, saber oír. Ahora mismo ustedes están oyendo la palabra de Dios. Espero que no estén mirando a mí como diciendo, bueno, déjame ver qué dice el pastor. No, piensen en lo que Dios le quiere decir a usted. Concéntrase en que es Dios quien le está hablando. Cuando usted abra su Biblia y lea un versículo o lea un pasaje, haga lo mismo. Es decir, la palabra de Dios que nos hable. Prontos para oír, tenemos que ser prontos para oír. Y bueno, para lograr esto hay que ser ¿qué? Tardos para hablar. Si usted habla todo el tiempo, usted no va a ser buen oidor, ¿no? Y quizás esa sea una buena resolución. ¿Qué les parece? Que hablemos menos y escuchemos más, ¿no? Bueno, hay gente que hablan poco, hay gente que hablan mucho, ¿no? Cada cual se tendrá que ajustar. Pero ser primeros oidores. Tardos para airarse. Saben que todo está combinado, ¿no? Perfectamente bien y con una razón. La persona que es buen oidor y que frena un poco su boca, su lengua, esta persona podrá ser tardo en la ira, en airarse. ¿Se da cuenta de eso? Puede ver la combinación allí, que el que sabe callar su boca y oír más, tendrá más control de la ira. Dice, porque la ira del hombre no, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando hay ira hay emoción. Entonces dijimos al principio que el oír, el ser buen oidor va a ayudarnos a controlar nuestras emociones en muchas maneras y sobre todo en este ejemplo que vemos de la ira. Aquí encontramos el perfecto balance, ¿no? Que no es que no hablemos. Cuando hay que hablar, ¿no creen ustedes? A veces que cometemos el error de no hablar cuando debimos o tenemos que hablar. Cuando hay que dar testimonio, hay que darlo. Hay que saber cuándo hablar, pero también hay que saber callar y escuchar. Mucha bulla alrededor de nuestra vida. Demasiada actividad. Y a veces las iglesias cometen muchos errores en este aspecto, que yo diría que hay que mirar bien los calendarios, los cargamos de tanta actividad que nos olvidamos realmente. Lo que hacemos es agotarnos con actividades. Hay que tener tiempo para escuchar a Dios. Si usted se llena su vida de tanta actividad y de tanto trabajo y de tanta corre, usted no va a tener tiempo para escuchar a Dios cuando Dios le hable. Así que es una buena meta. Yo les puedo garantizar, hermanos, que muchas cosas van a venir en el 2018 para tratar de que no escuchemos. Siempre vamos a tener esas tentaciones y esas actividades alrededor de nosotros para que no escuchemos a Dios, lo que Él quiere decirnos. Así que hay un reto allí muy importante. ¿Creen ustedes que el oído es importante? ¿Que el oír es importante? Es una parte de nuestro cuerpo que es muy delicado.
El oído, yo no soy experto en esto, quizás los hermanos Cuesta nos puedan explicar un poco más, pero el oído es delicado y se puede dañar muy fácilmente. Hasta un niño que tenga ese catarro que se le acumula ahí y se infecciona sus oídos, si no se atiende a tiempo, se les puede dañar sus oídos. Y créanme, yo de primera mano les puedo decir lo importante que es el oído, porque aún con estos aparaticos puestos, solo puedo alcanzar o escuchar un 75%. Y sin ellos, un 40% nada más puedo escuchar. O sea que estoy bien conocido en cuanto a la necesidad, la importancia que es el poder oír. Pero eso no quiere decir que no pueda escuchar bien a Dios. Podemos escuchar a Dios cuando estamos atentos a lo que Dios dice. Entonces, bueno, se repite este asunto en la Biblia en muchas maneras, en muchas partes. Saben que una de las cosas que la Biblia nos dice bien repetidamente es, que mencioné ahorita, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué la Biblia lo dice tantas veces? Porque la gente a veces no oye. Como dicen algunos, le entra por aquí y le sale por acá. Y como dice David, le trata de entrar por aquí, pero ni entra. Déjeme decirle, lo peor que podemos ver en una persona es que tenga pruebas y que no cambie nada. Porque o significa que esa persona no es una oveja del Señor, no es alguien que el Señor está moldeando porque no pertenece al reino de los cielos, o significa que es una persona muy rebelde y va a recibir más pruebas porque no acaba de entender el asunto. Es decir, recuerden que el pueblo de Dios estuvo 40 años dando vueltas en el desierto por no entender el mensaje de Dios, lo que tenían que hacer. Y quizás algunos anden así, porque no fueron buenos oidores y luego porque cuando viene el momento de prueba, no actúan como tienen que actuar. Bien, las pruebas refinan la fe. Bueno, Pedro tenía como su objetivo era animar a los lectores, dándoles seguridad. El Señor nos quiere dar a través de su palabra seguridad para el futuro, ¿no? Y podamos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros, de manera que podamos cumplir su voluntad. Pero el versículo 6 comienza diciendo que esa esperanza proporciona gran alegría, y de allí hasta el versículo 9 continúa describiendo las emociones que palpita el corazón del cristiano. Al final del versículo 6 nos dice, afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. En el 2018 vamos a tener, yo me atrevo a decirlo así, todos vamos a tener algún tipo de prueba, o quizás varias. No sabemos exactamente lo que viene en el futuro, pero por la experiencia que todos tenemos, sabemos que la vida está llena de pruebas y de aflicciones. El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero vamos a poder vencer. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Yo sé que algunos van a decir, no, yo no quiero prueba, yo no quiero ningún tipo de problema, déjenme así como estoy, no me hace falta crecer más. No, pero es que esta es la forma, estamos diseñados por Dios para encajar como Él quiere encajarnos, ponernos en el lugar que Él quiere ponernos. Y por lo tanto las pruebas van a venir, usted quiera o no quiera, porque usted puede declarar aquí todo lo que usted quiera, que no vengan pruebas a mi vida. Usted va a ver que a lo mejor cuando salga aquí al parqueo ya tiene la primera. Y bueno, no quiero dar algunos ejemplos de eso, pero sí, dice la palabra del Señor, dice aquí, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El fuego es algo duro, ¿no? Algo que quema, algo que duele. Sea hallada en alabanza. Mira cómo habla ahora de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Llegará un momento que al final todo eso va a producir tremenda alabanza, tremendo regocijo, porque el Señor nos moldeó y nos hizo más semejante a Él. Nos preparó para el lugar que fue a preparar para nosotros. ¿A quién dice, amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aunque estés en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque su enfoque está en quién. Recuerden que hablamos primero de esa línea vertical, ¿no? De mirar con fe a Dios.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que, bueno, yo sé que no es fácil para cualquier persona, o vamos a decir creyente, sentir optimismo y alegría en medio de las tribulaciones. Pero la palabra de Dios habla de este gozo que podemos sentir porque sabemos que está la mano de Dios allí obrando. Y a veces, déjenme decirles algo, es tan poca nuestra fe que con cualquier problemita, y a veces cosas que son para el bien nuestro, ¿verdad? Usted tiene alguna situación y que sabe que tiene una solución, y a veces por esas pequeñas cosas se forma tremendo caos emocional en nuestra vida, porque dejamos de pensar en que Dios está detrás de todo. Dice la palabra que todas las cosas os ayudan a bien a los que a Dios aman. No dice algunas de las cosas, sino todas. Y si eso es cierto, entonces yo debo estar confiado de que todo lo que me venga encima, Dios tiene control, Dios lo vio antes, Dios sabía, y que a través de esto, Dios quiere que yo le glorifique. Y la pregunta más bien debe ser, Señor, ¿cómo tú quieres que yo actúe ahora? ¿Cómo tú quieres que yo responda en medio de esta dificultad? ¿Cuál es el testimonio que tú quieres que yo dé? ¿Cómo tú quieres que yo haga las cosas, Señor? ¿De qué manera puedo agradarte, Señor, en medio de estas pruebas? Así que la vida va a traer penas, va a traer dolores, y yo siento tener que decírselo, siento tener que darle esta parte negativa de la verdad y decirle, mire, el 2018, porque decimos que Dios le bendiga, que nos llene de bendiciones, pero yo tengo que decirles también que muchas de esas bendiciones van a venir a través de las pruebas. Y tengo que decirle, hermano, prepárase porque van a venir algunos dolores, algunas desilusiones en el 2018. Pero los autores bíblicos, como por ejemplo Santiago en el capítulo 1, nos instruyen diciendo que podemos regocijarnos aún en medio de ellas. Cuando usted se regocija en medio de las pruebas, que usted ha alcanzado el crecimiento que Dios quiere que usted tenga. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Bueno, es posible solamente porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, las tribulaciones son difíciles. Versículo 6, de nuevo, ¿no? El lenguaje de Pedro demuestra que él sentía, junto con los hermanos, el dolor de la persecución, de las pruebas por las que ellos tenían que pasar. Y hermanos, hay veces que son problemas físicos, a veces que son asuntos de la economía, a veces una combinación de las dos, o de muchas cosas, ¿no? Angustia mental y emocional. ¿Cuántas dificultades, ¿no? Pero el que escribe acá sabía, conocía lo penoso, doloroso, lo deprimente que pueden ser los problemas. Pero en medio de ellos podemos sentir gozo cuando estamos enfocados en el Señor, cuando sabemos que Él tiene un propósito para nuestras vidas, que Él tiene control, que estamos en sus manos, que Él no nos abandona, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y por supuesto que seguro estaba pensando en muchas cosas como en sus prisiones, cuántas otras cosas habrá pasado, ¿no? Pero había aprendido a ver esto desde un punto de vista divino y eterno. Nosotros no estamos aquí para 5 años ni 20 años, nosotros estamos para la eternidad, para pasar de aquí a una eternidad. Los cristianos que duermen realmente no mueren, porque pasan a estar con el Señor hacia la eternidad. Entonces, la otra cosa es que las tribulaciones son variadas. Por supuesto que no siempre van a ser iguales. Hay muchas clases de aflicciones, de problemas que pueden venir, ¿no? Que pueden afectar. A veces están en el matrimonio, a veces están con los hijos, o sea, asuntos de familia, ¿no? A veces tiene que ver con el trabajo, a veces tiene que ver con cualquier cosa. Un problema de salud, un problema que nos preocupa. ¿Cuántas cosas, cuántas situaciones pueden ver? Proyectos que no alcanzamos, sueños que no se lograron. Hay gente que se ven solos porque pierden a un ser querido y se ven solos. ¿Cuántos problemas que pueden tener las personas en la vida? Pero Dios sabe lo que necesitamos y Él sabe cumplir sus propósitos en cada uno
de nosotros. Así que, hermanos, las tribulaciones pueden venir de cualquier color, de cualquier manera y de maneras variadas. Diversas pruebas, dice la palabra, diversas. Quiere decir de diferentes maneras, no siempre va a ser lo mismo. Ahora, la otra cosa es que las tribulaciones refinan la vida espiritual. Lo creemos, en el versículo 7 habla de que el Señor nos refina. Es más de preocuparse cuando pasamos por una prueba y no hemos crecido, no tenemos más discernimiento espiritual, porque algo no estuvo bien ahí. Lo que purifica el oro, ¿qué cosa es? Cuando es pasado por el fuego, no, por el crisol. La persona que hace ese trabajo se llama, le dice, ¿no?, el acrisolador. Este es el que calienta el horno ese y mete el oro allí hasta que se convierte en líquido. Y según estuve observando o leyendo, poco a poco aquello, bueno, hay cosas como puede ser la paja y otras cositas que se queman con el calor, con el fuego. Pero hay otras cosas que no se queman así tan fácil, pero que van a la superficie, que le llaman escoria. La escoria pueden ser otros metales, otras cosas, pero como el oro pesa, queda abajo y estas otras cosas van a quedar a la parte de arriba. Y con mucho cuidado y paciencia, este acrisolador empieza a sacar y a limpiar toda esa escoria que está en la superficie, mis queridos hermanos. Y saben, por esta razón es que la Biblia hace esta comparación, porque esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios es el acrisolador que nos pone allí en esa situación para purificarnos, y Él es el que con su amorosa mano, con su paciencia, nos va limpiando esas cosas que son escorias en nuestra vida. No te resistas, querido amigo, querido hermano, a que esa mano tan amorosa de Dios te limpie, te purifique y cambie esas cosas que necesita cambiar en tu corazón. Así que, bueno, dicen que cuando el oro ya es 100% puro, o sea que Él lo limpia, Él lo va limpiando, pero llega un momento que Él se da cuenta que ya está totalmente limpio. ¿Saben por qué? Porque cuando Él se acerca, Él puede ver su propia imagen. Es decir, se pone como un espejo en la que Él se puede ver su propia cara allí en esa caldera, en ese horno con el oro ardiendo. ¿Qué les parece? Y ese sería cuando nosotros somos limpios y la imagen de Cristo se ve en nosotros. Bueno, saben que Job sufrió mucho, ¿verdad? ¿Recuerdan a Job? Déjenme decirle que cada vez que yo veo sufrimiento, miren que hay gente que sufre en esta vida y pasan por pruebas, pero no conozco alguien que haya pasado por una cosa así como la de Job. Perdió 7 hijos, perdió todos sus siervos, perdió sus bienes, sus propiedades, y lo que le cayó encima en su salud fue algo terrible. Y su mujer, que era su mano derecha, pues no lo hacía sentir bien. Ya ustedes saben la historia, ¿no? Pero es una bella comparación que hace la Biblia del acrisolador con Dios, ¿no? Y del oro con sus siervos, con nosotros los creyentes. El Creador, bueno, yo quiero leerle esto que dijo Job, porque hay una relación. Job dijo en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré ¿cómo? Como el oro, como el oro. Es decir, que Job reconoció que al pasar por esas pruebas, él saldría purificado como el oro es purificado. Así que, hermanos, vale la pena pasar por el 2018 y atravesar las pruebas que vengan, A veces decimos, sin pensarlo bien, oye, a mí me pasan todas las cosas que no le pasa a nadie. ¿A quién no ha dicho eso? Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿Quién no ha dicho eso? ¿No? A mí nada más me pasa esto. ¿No hemos dicho algo así? Yo lo he dicho. Y después digo, Señor, perdóname, porque estoy hablando y no sé lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que nos va a pasar en el 2018 es parte del plan soberano de nuestro Dios. Y quizás sea cierto que no sea lo mismo que le pase a otro, pero no piense necesariamente que es peor que el de todo el mundo, ¿no? Realmente a veces pensamos así.
Pero el asunto es que vale la pena, es valioso pasar por las pruebas de la manera que tenemos que pasar. La fe producirá en su tiempo, cuando Cristo regrese, la alabanza divina, la recompensa, por supuesto, que Dios nos dará. Ignacio, uno de los líderes cristianos de la antigüedad, fue encarcelado precisamente por sus convicciones cristianas, por su fe en Cristo. Pero cuando esto sucedió, él llamó a aquellas cadenas que a él le pusieron en sus prisiones. ¿Saben cómo él las llamó? Perlas espirituales. Perlas espirituales. Dios quiera que en este año, cuando vengan los momentos de prueba, podamos decir, estos son perlas espirituales. Esto es para bendición de mi vida espiritual. Y podamos reconocer que son oportunidades para el crecimiento. Qué diferente a esto que escuchamos por ahí de la gente declarando para que no vengan, se vayan los problemas, para no tener esto, para no tener lo otro. Y el apóstol Pablo hablaba de un aguijón que él tenía en su carne, del cual oró 3 veces y Dios le dijo, basta de mi gracia. Y él entendió que aquello era para bendición de su vida espiritual. Así que las pruebas en la vida del cristiano tienen un propósito, aunque en el momento de sufrirlas tal vez no las entendamos con claridad o a la perfección. Sin embargo, nos está haciendo mejores. Dios nos está perfeccionando. La tribulación revela la debilidad a veces que tenemos. Y para eso el Señor hace esto, para que nos veamos cómo estamos. Veamos cuán débiles somos a veces en la fe, el carácter, y transformarnos a nosotros de la manera que Él quiere transformarnos. Hermanos, continuaremos, Dios mediante, el próximo domingo con el segundo punto, que es acerca de nuestra santidad.